como les digo, es como la forma de mostrar que la exponencial va a crecer más rápido que cualquier polinomio que demos, ¿no? Sin importar de qué grado sea. Si recuerdan la demostración, pues lo que hacíamos era un poco hacer como una especie de inducción sobre n y pues así ir viendo a qué llegábamos, ¿no? Cuando comparábamos con un polinomio de grado n, ¿no? Bien, entonces noten que este resultado es equivalente a decir que el límite cuando x tiende a infinito de x a la n entre a la x igual a 0. ¿Ok? Entonces, este límite o sea, quiere decir exactamente lo mismo. Y aquí, pues, de nuevo, lo que estoy diciendo es que la función exponencial va a crecer más rápido que cualquier polinomio cuando se tiende a infinito, ¿no? O, sí, ¿ok? Bien, entonces, pues hoy vamos a demostrar algunas otras propiedades del polinomio, digo, perdón, de la exponencial respecto a los polinomios. Y pues veremos que eso nos lleva a algunas otras propiedades también para el logaritmo. ¿Ok? Entonces, como primer pregunta, nos gustaría ahora ver qué pasa en el caso en el que x tiende a menos infinito. ¿Ok? Recuerden que la función exponencial de esta forma, aquí pasa por uno y luego crece muy rápido. Y crece más rápido entonces que cualquier polinomio. Eh, bien, entonces, pues por un lado tenemos que crece más rápido que cualquier polinomio es infinito. Y pues ahora nos gustaría comparar esta función exponencial, qué pasa respecto, o sea, qué tan rápido tiende a cero, ¿no? Si tiende a cero más rápido de lo que crece cualquier otra función o en particular polinomios. Y pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente esta idea lo podemos escribir como qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n por e a la x. ¿Ok? Entonces aquí, si yo calculo este límite, voy a ver qué pasa cuando yo multiplico un polinomio o la variable elevada a la potencia n por la función exponencial cuando tiendo a menos infinito. Y pues en principio lo que voy a demostrar es que esto da cero. ¿Ok? Y eso quiere decir que la función exponencial va a tender más rápido a cero, o va a tender lo suficientemente rápido a cero, para que no importa qué tan rápido crezca un polinomio, siempre le va a ganar lo rápido que la exponencial se acerca a cero. Por eso ese límite se va a hacer cero. ¿Ok? Bien, entonces esta es como podemos llamarle teorema o afirmación o proposición. Y pues entonces ahora hay que demostrar este límite si es igual a cero, ¿no? Bien, entonces, pues hay varias formas de hacerlo, pero la forma más sencilla es utilizar resultados que ya se vieron en cálculo 1. En particular, para este ejercicio vamos a utilizar la regla de L'Hopital. ¿Ok? Entonces, todos recuerdan el teorema de L'Hopital. La verdad no me suena. Ah, no recuerdo. Bien, entonces aquí como eh, repaso o anotación.
Sí, básicamente como dice David, es que podemos derivar en el límite y va a seguir, o sea, ese límite va a seguir siendo igual, seguir siendo igual. Pero a ver, déjenlo escribo. Entonces, si tenemos dos funciones de R en R, tal es que el límite cuando x tiende a de f es igual al límite cuando x tiende a f y esto es igual a cero. Entonces, el límite de x tiende a de f de x, f de x es igual al límite de x tiende a de f' de x entre f' de x. Y entonces, básicamente, el teorema del L'Hopital. Aquí, nada más para que lo noten, a puede ser infinito o menos infinito. Eso es importante. Pues sí, básicamente la idea del teorema del L'Hopital es que si yo tengo el límite de un cociente de dos funciones que tienden a cero, entonces ese límite va a ser igual a que si yo tomara el límite de las derivadas de esas funciones. ¿Ok? Entonces ese es el teorema del L'Hopital y con ese vamos a demostrar que en efecto se cumple lo que dice el teorema, ¿no? Entonces noten que aquí no tenemos como tal caso en el que las dos cosas tienden a ser, o sea, ni siquiera tenemos un cociente para empezar. Eh, pero bien, hay como otra versión de este teorema, que es cuando, o sea, que también se puede aplicar si estos límites de f y g son infinito o menos infinito. Pueden revisarlo en los libros de cálculo 1, pero en este momento no lo voy a demostrar. Pero bueno, pueden revisar este resultado del teorema del L'Hopital. Entonces, básicamente lo que nos dice es que podemos derivar y que el límite del cociente de las funciones va a ser igual al límite del cociente de las derivadas. ¿Ok? Bien, entonces para empezar, lo que vamos a hacer es que vamos a reescribir este límite de menos infinito de x a la n por e a la x como el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n entre e a la menos x. Ok, noten que es lo mismo, aquí no estoy haciendo nada raro, solo reescribí para que esto me quede como un cociente. Ok, entonces, de entrada, noten que esta función x a la n, cuando x tiende a menos infinito, puede tender a más o menos infinito, ¿no? Dependiendo de cómo sea n. Si n es par, va a tender a más infinito. Si n es impar, va a tender a menos infinito. Bueno, en cualquiera de los dos casos se va a más, bueno, o sea, diverge, ¿no? Es esa función. Y luego aquí en el denominador tenemos e a la menos x, ¿ok? Y e a la menos x en menos infinito va a tender a infinito, ¿ok? Porque si cada vez me agarro números más negativos o sí, números más pequeños, más negativos, este exponente se va a hacer cada vez más positivo por el menos que aparece ahí. Y pues ya habíamos visto que la función e cuando x tendía a infinito, la función exponencial cuando x tendía a infinito, se iba a infinito también, ¿no? Divergía. Ok, entonces tengo aquí un cociente de dos funciones que se van a infinito o menos infinito, ¿no? Depende de cuál sea el valor de n. Pero bien, entonces puedo aplicar el teorema del L'Hopital y pues lo que se hace es derivar, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de n por x a la n menos 1 entre menos 1 por e a la menos x. ¿Sí? Es simplemente la derivada del numerador y la derivada del denominador, que
son funciones que conocemos bien. Eh, y pues de nuevo, aquí ahora tengo una función, una potencia de x a la n-1 en lugar de tener la potencia de n. Y aquí abajo me sigue apareciendo mi función exponencial, pero ahora me aparece aquí un factor de -1, ¿no? Entonces estoy prácticamente en la misma situación, pero tengo la ventaja de que aquí ya bajé un orden el grado del polinomio, ¿no? Y pues puedo hacer esto tantas veces como yo quiera, porque al final de cuentas esta función sigue siendo derivable, esta función sigue siendo derivable. Entonces puedo volver a aplicar el teorema del L'Hopital y de hecho puedo aplicarlo tantas veces como quiera mientras mis funciones sigan cumpliendo el hecho de que se van a infinito ambas, ¿no? Bueno, en este caso a menos infinito, dependiendo de n. Bien, entonces pues es lo que voy a hacer. Voy a seguir aplicando el L'Hopital. Entonces, si lo vuelvo a aplicar, voy a obtener que esto es el límite cuando x tiende a menos infinito. Menos n por n-1 por x a la n-2 entre -1 al cuadrado por e a la menos x. ¿Ok? Y pues puedo volver a derivar. Voy a obtener el límite cuando x tiende a menos infinito de n por n-1 por n-2 por x a la n-3 entre -1 al cubo por e a la menos x. Pues puedo seguir, ¿no? Puedo seguir derivando, aplicando el L'Hopital, hasta que el numerador, que es esta función de acá arriba, ya no se vaya a infinito, ¿no? ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Pues cuando haya llegado a derivar la función x. ¿Ok? Porque noten que si yo sigo este camino, en algún punto en el numerador voy a tener algo de la forma n por n-1 por n-2 y así. 2 por x. Y pues abajo voy a tener solo la exponencial multiplicada por un -1 al algo. ¿Ok? Pero ahorita concentremos en el numerador. Y pues si finalmente, o sea, esta todavía va a irse a menos infinito cuando x tienda a menos infinito. Entonces todavía puedo volver a derivar y cuando vuelva a derivar voy a obtener simplemente una constante, ¿no? Voy a hacer todo esto por 2 por 1, que es la derivada de x. ¿Ok? Y entonces me va a quedar una constante que esa pues ya no diverge a infinito porque es una constante. ¿Ok? Bien, entonces lo que voy a escribir aquí, esto va a ser el límite cuando x tiende a menos infinito de n por n-1 por n-2 y así hasta 2 por 1. ¿Ok? Luego, en el denominador, entonces hay que ver pues cuántas veces tuve que derivar mi expresión original x a la n para llegar a esto. Entonces, ¿cuántas veces tengo que derivar eso? ¿Cuántas veces tengo que derivar x a la n para obtener una constante? N veces. Exacto, tengo que derivar n veces. Y eso significa que aquí, en el -1, me va a salir un -1 n veces, porque también tengo que derivar n veces el denominador. ¿Ok? Entonces, si derivo n veces e a la menos x, me va a salir un factor -1 a la n, multiplicado por e a la menos x. Que esa siempre se va a quedar ahí. Pero noten que esta constante que aparece aquí arriba es una constante que podemos reescribir de otra manera. Aunque no, pues en realidad esto nada más para simplificar la notación. Pero el 2, ok. O sea, piensa que, voy a escribirlo aquí abajo. Si yo derivo x a la n una vez, eso me queda n por x a la n menos 1. X a la n menos 1. ¿Sí? Si yo derivo x a la n dos veces, me va a quedar n por n menos 1 por x a la n menos 1. ¿Ok? Y si lo hago tres veces, si derivo x a la n tres veces, me va a quedar n por n menos 1
por n menos 2. Aquí era un 2. Por x a la n menos 3. ¿Ok? Y entonces puedo seguir. Y cuando yo llegue a la derivada de x a la n en n menos 2 veces, lo que voy a tener es n por n menos 1, por n menos 2, y así hasta n, bueno, no, aquí ya no me queda n, me quedaría por 3 por x al cuadrado, ¿ok? Que es simplemente de seguir como la misma idea que estoy tomando acá arriba, ¿no? O sea, nota que el último factor que aparece aquí es precisamente 1, o sea, el orden de la derivada menos 1. Entonces aquí el orden de la derivada es, bueno, aquí más bien es n menos el orden de la derivada menos 1. Entonces aquí me queda, si el orden de la derivada es n menos 2, me va a quedar n menos n menos 2 menos 1. Entonces me da 3. Y pues sí, entonces aquí me va a aparecer x cuadrada. Y pues precisamente tengo que volver a derivar. Entonces la derivada de x a la n de orden n menos 1 va a ser n por n menos 1, por n menos 2, y así, hasta por 3, por 2, por x. ¿Sí? Porque la derivada de x cuadrada es 2x. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Cada que yo haga las derivadas, me van a ir apareciendo esos factores, que son los exponentes de haber tomado la derivada anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, bien. Entonces, eh, pues, este límite que tenemos aquí arriba, lo voy a poner aquí un asterisco para no borrar esta aclaración. Entonces, ese límite que llamamos asterisco va a ser igual a n factorial por el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre menos 1 a la n a la menos x. ¿Ok? Entonces, recuerden que el factorial justo lo definimos como el producto de todos los números enteros hasta n. ¿Ok? Entonces, pues precisamente esto que nos aparecía en el numerador acá arriba es el factorial de n. ¿Ok? Entonces de ahí aparece ese factorial. Ok, entonces pues esto es n factorial entre menos 1 a la n. Ese menos 1 a la n también es una constante, que solo cambia el signo. Por el límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre e a la menos x. ¿Ok? Que pues recuerden, o sea, eso lo puedo volver a reescribir. Voy a poner límite cuando x tiende a menos infinito de 1 entre a la menos x es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de e a la x. Y pues ya en clases anteriores, cuando estábamos viendo las propiedades de la exponencial, habíamos visto que el límite de esta función cuando tendía a menos infinito era 0. ¿Ok? Entonces, pues este límite ya sabemos que es 0. ¿Vale? Entonces, ya podemos finalmente concluir que el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la n por e a x es igual a n factorial menos 1 a la n por 0, ¿no? Que es 0, pues es precisamente este límite de aquí. Y pues eso es finalmente 0. ¿Ok? Y pues listo. Ya demostré entonces que el límite de multiplicar cualquier polinomio por la función exponencial es siempre 0.
¿Ok? Y recuerden que eso significa que la función exponencial va a tender más rápido a cero de lo que crece cualquier polinomio. O sea, sin importar qué tanto crezca un polinomio en menos infinito o decrezca, la exponencial se va a acercar más rápido a cero de lo que el polinomio crece, sin importar el orden del polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda de este teorema, de esta demostración? No, está bien. Entonces, muy bien. Eh, ok, entonces, nada más para recapitular un poco. Teníamos este primer resultado que vimos el viernes, que es que la función exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Y ahora tenemos este segundo resultado, que es que esta función se va a cero más rápido de lo que crece cualquier polinomio. ¿Ok? Bien, entonces esto de alguna manera podemos relacionarlo también con la función logaritmo, porque recuerden que el logaritmo es simplemente la inversa de la función exponencial. ¿Ok? Y pues entonces podemos encontrar algunos resultados relevantes para el caso del logaritmo, ¿no? ¿Qué pasa con el logaritmo cuando queremos compararlo con otras funciones? ¿Ok? En particular, algo que vamos a encontrar que es muy interesante es que el logaritmo va a crecer más lento que cualquier recta, sin importar qué tan pequeña sea la pendiente de esa recta, siempre y cuando sea positiva. Es decir, no importa eh, qué tan acostada esté una recta, o qué tan pequeña sea su pendiente, siempre va a aparecer un valor a partir del cual esa recta le va a ganar al logaritmo. Y recuerden que el logaritmo es más o menos algo así. Y empieza a crecer cada vez más lento, va creciendo cada vez más lento. Y pues una recta eh, de pendiente muy pequeña podría ser algo así, ¿no? Que es una pendiente. Voy a poner otro color para que no se confunda. Aquí tengo otra recta con pendiente pequeña. Puedo tener una aún con pendiente más pequeña que vaya a algo así. Y sin importar entonces qué tan pequeña sea la pendiente de una recta, la recta siempre le va a ganar al logaritmo a partir de algún valor, ¿no? Y en particular, pues eso podemos entenderlo como que en el límite de infinito, eh, la recta va a tender más rápido a infinito que el logaritmo, ¿ok? Porque recuerden que ambas funciones tienden a infinito, se divergen en infinito, pero pues aquí lo que vamos a encontrar es que una recta se va más rápido a infinito que el logaritmo, sin importar la pendiente. Bien. Ok, entonces, pues de nuevo, esto lo vamos a demostrar utilizando los límites, que es como podemos comparar dos funciones en infinito de forma más sencilla. Y vamos a escribir entonces un nuevo teorema. ¿Ok? Entonces ahora lo que quisiéramos probar es que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x entre a x es igual a cero para toda a mayor que cero. ¿Ok? Bien, entonces, ¿alguna duda de lo que queremos probar o por qué queremos probar esto? Bien, entonces, pues en este caso la demostración es bastante más sencilla porque podemos utilizar los resultados que ya sabemos de la función exponencial, ¿no? En particular el hecho de que la exponencial crece más rápido que cualquier polinomio. Bien, entonces, por un lado, vamos a ver que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x entre a por x es 1 entre a por el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x entre x. ¿Ok? Y eso pues simplemente porque puedo sacar las constantes de los límites. Entonces esa constante al final
solo va a aparecer por fuera. Eh, y pues justo es el hecho de que, o sea, de ahí viene la razón de por qué no nos importa qué tan pequeña sea la pendiente, siempre y cuando sea mayor que cero, porque entonces pues este límite o sea, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y podemos sacarla de límite sin mayor problema. Bien, entonces, noten que entonces ahora nuestro problema se reduce a mostrar que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x entre x es igual a cero. ¿Ok? Porque pues ya esa constante pues no nos importa. Entonces puedo dejarlo así. Bien. Ok, entonces noten que esto se va a cumplir. O sea, puedo simplemente aplicar una exponencial en este cociente. Y eso es porque la exponencial no, o sea, por ser creciente la exponencial, cuando x tiende a infinito, si algo es mayor que otra cosa, cuando les aplique la exponencial se va a seguir conservando esa relación, ¿no? de orden, justo porque la exponencial es creciente y pues en particular en los límites me va a permitir hacer eso, ¿no? Entonces esto va a ocurrir si solo si el límite cuando x tiende a infinito de e al logaritmo de x de a x es igual a cero. Bien, ok. Y pues aquí notemos que esto es este límite. Esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x entre e a la x. ¿Ok? Muy bien, y pues ya habíamos dicho nosotros que la función exponencial siempre crecía más rápido que cualquier polinomio, ¿no? Y en particular, pues que un polinomio de grado uno también crece más rápido. ¿Ok? Entonces aquí, pues tengo que esta función va a crecer más rápido que esta. Y de hecho, o sea, el resultado que habíamos encontrado acá arriba es que justo este tipo de límites son siempre cero. ¿Ok? Entonces aquí esto ocurre si solo si límite cuando x tiende a infinito de x entre la x es igual a cero. Y esto pues es algo que sí pasa, ¿no? O sea, esto ya está demostrado y pues podemos utilizarlo. Entonces, lo que tenemos aquí pues ya es la demostración final de este resultado. Y eso es porque, pues como estos todos son sí y solo sí, se vale también el regreso. Y pues la idea precisamente de la demostración es como hacer este proceso pero en recorrido inverso, ¿no? O sea, partir de este hecho que ya conocemos y de ese hecho pues podemos concluir que este límite es cero y por tanto podemos concluir finalmente que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo de x entre a x es cero. ¿Ok? Bien. Entonces aquí noten que en realidad el hecho de que a fuera mayor que cero no nos importó demasiado porque pues al final es algo que es una constante que sale y como estamos multiplicando por un límite que se va a cero, pues no va a afectar mucho. Pero si tomáramos el caso contrario, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de ax del logaritmo de x, pues aquí sí nos va a afectar porque precisamente el signo que tenga a
nos va a decir si este límite es más o menos infinito. ¿Ok? Aunque, pues por un lado, sí, bueno, sí, sí. Sí, nos va a decir que si es más o menos infinito. Y pues el más va a ocurrir para valores positivos de A y el menos va a ocurrir para valores negativos de A. ¿Ok? Y noten que para A igual a cero esto no se cumple. ¿Sale? Porque si A es igual a cero, pues ese límite es cero. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿alguna duda de esta demostración? Que es un poco corta, pero muy concisa. Nada, está bien. Bien, entonces, pues con este resultado, lo que encontramos es que el logaritmo va a crecer más lento que cualquier recta, sin importar qué tan pequeña sea su pendiente. Y eso pues también es un resultado importante del logaritmo, ¿no? Que es una función, que es la función que tiene más lento crecimiento comparado con las rectas, ¿no? Bien, entonces hasta aquí vamos a dejarlo con las propiedades de el logaritmo y la exponencial. Y ahora vamos a pasar con un último resultado sobre todo este tema, que tiene que ver ahora con el número e más que con la función exponencial. ¿Ok? Y pues precisamente este resultado, que es importante, eh, es la trascendencia del número e. ¿Ok? Entonces, e es trascendente. Bien. Ok, entonces, pues para empezar esta discusión, primero es necesario entender qué es el concepto de que un número sea trascendente. ¿Ok? Entonces, para entender esto, pues vamos a partir de qué es un número irracional, ¿no? Entonces, recordemos que los números irracionales, o decimos que un número es irracional, si no existen A y B enteros, es que X sea igual a A entre B. O sea que básicamente un número es irracional si no lo puedo expresar como cociente de dos números enteros, o sea, si no es racional. Eh, Noten que esta definición de un número irracional es equivalente, o sea, esto ocurre si solo si no existen, estoy escribiendo muy feo, no existen A y B en Z distintos de cero. Más bien, no existen enteros A y B, tales que cumplan la ecuación que satisfagan la relación Bx menos A igual a cero, excepto para A igual a cero y B igual a cero. ¿Ok? Entonces, decimos que un número irracional, o sea, que un número es irracional, si no podemos expresarlo como cociente de dos números enteros, o si no existen ningún par de enteros que sean solución de esta ecuación, a excepción de, o sea, que sean distintos de cero, ¿no? Que ambos sean distintos de cero. ¿Ok? Entonces, pues desde luego, los números irracionales, si los quisiéramos, no sé, por ejemplo, raíz de 2 es irracional, y creo que es algo que se demuestra en cálculo 1. eh, y pues en efecto cumple esta condición, ¿no? Sí, esa segunda condición que habíamos dicho. Pero, pues raíz de 2 si cumple o si satisface una ecuación del tipo x cuadrada
De hecho, x cuadrada igual a menos 2 igual a 0. Pero sí satisface esta ecuación, ¿no? Una ecuación con x cuadrada, ¿no? O de segundo orden, por así decirlo. ¿Ok? Y pues de hecho se puede demostrar, que no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que cualquier número de forma raíz va a satisfacer alguna ecuación de este tipo o con grados mayores en los polinomios, ¿no? Pero siempre podemos encontrar algún conjunto de enteros tales que puedo, o sea, raíz de 2 sea solución, o ese número irracional sea solución de ese polinomio, ¿no? Con coeficientes enteros. ¿Ok? Eh, entonces, pues este tipo de números reciben un nombre, son los números algebraicos. ¿Ok? Entonces, vamos a dar como una definición formal de número algebraico. Entonces, X es algebraico si satisface a n x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1 más, y así hasta 1 x más a 0 igual a 0 para unos números a 0 hasta a n enteros y no todos iguales a 0. O sea, al menos un número distinto de 0. Menos uno distinto de 0. ¿Ok? Entonces, pues por ejemplo, los números racionales son todos algebraicos, porque cumplen esta ecuación de aquí. Eh, los números de este tipo como raíz de 2 pues también son algebraicos, porque en particular existe esta ecuación para raíz de 2 que se satisface, ¿no? Cuando x es raíz de 2. ¿Ok? Y pues así podemos encontrar un montón de números algebraicos. De hecho, la mayoría de los números que se conocen son algebraicos, o se conocen muchísimos números algebraicos. Eh, y pues entonces, de ahí surge la pregunta si hay números que no satisfagan este tipo de condición. ¿Ok? Y pues de ahí surge el concepto de números trascendentes. ¿Ok? Entonces, eh, un número es trascendente o x es trascendente. Trascendente si no es algebraico. O sea, no satisface una ecuación algebraica. O no se puede obtener de resolver ecuaciones algebraicas. ¿Ok? Y pues entonces, lo que ocurre con algunos números muy especiales como el número e y el número pi es que esos números, además de ser irracionales, también son trascendentes. ¿Ok? Y pues hay demostraciones de este hecho, tanto para pi como para e. Eh, en particular, pues hoy nos vamos a concentrar un poco en la demostración de que e es trascendente. ¿Ok? Después con el número que hemos estado tratando todo este tiempo. Pues entonces el resultado final de todas estas clases que hemos tenido es este teorema y es que E es trascendente. ¿Ok? Entonces hay varias demostraciones de que es trascendente, en particular la que
la que vamos a seguir es una demostración que hizo Hilbert. Y pues en realidad no vamos a ver la demostración a profundidad o a detalle, porque pues hay muchas cuentas que no son relevantes a lo que queremos hacer. Sin embargo, pues sí es importante que en algún momento revisen la demostración porque ahí aparece una aplicación directa de la integral indefinida, y es que en algunos pasos se calculan algunas integrales para resolver algunos detalles, ¿no? Ahorita les iré comentando para que se den una idea. Bien, eh, entonces, para la demostración hay que tener en cuenta primero un par de hechos relevantes sobre el número e, y de entrada, aquí, tomar en cuenta para la demostración. Y entonces recuerden que alguna vez vimos que podíamos escribir a la función exponencial una serie, o bueno, en particular al número e como una serie, y, y esto era pues que era la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n factorial. ¿Ok? Bien, entonces esto pues lo Disculpa, podemos... ¿puedes subirle un poquitito, por favor? Sí, Gracias. trascenden. Ah, sí, entonces pues esto lo podemos ver como, o sea, si desarrollamos esa serie, pues, como una suma de, de un montón de términos, ¿no? Y así podemos seguir hasta 1 entre n factorial más un número Rn, ¿ok? Donde este Rn, pues es el resto de términos que faltan en mi serie, ¿no? O que faltan de mi serie. Que sería 1 entre n más 1 factorial, 1 entre n más 2 factorial, más 1 entre n más 3 factorial, etcétera, etcétera, así. Y así hasta infinito, ¿no? Pero noten que este término R sub n, de entrada sabemos que va a ser mayor que cero porque en la función factorial siempre se mantiene positiva y estoy siempre tomando la suma de cosas positivas, ¿no? Que cada vez se van haciendo más pequeñas. Entonces, Rn es mayor que cero. Pero por otro lado, un hecho más importante es que este es menor que 3 entre n más 1 factorial. ¿Ok? Y noten que eso es porque, o sea, el siguiente término, o el primer término de Rn, es precisamente 1 entre n más 1 factorial. Luego sigue 1 entre n más 2 factorial. Y así no, va a seguir. Eh, entonces, pues noten que aquí, de entrada, este es, eh, o sea, este va a ser menor que 3 veces este primer término, ¿ok? Y eso es porque cada uno de los términos que siguen se van haciendo cada vez más pequeños y de hecho decrecen muy rápido. eh, y pues si no, van a ser tales que se van a mantener siempre por debajo de 3 entre n más 1 factorial. Y de hecho es algo que se puede mostrar haciendo algunas cuentitas, pero en este momento pues no lo vamos a hacer porque no es relevante para la demostración, ¿ok? Pero bueno, el hecho es que esto se va a satisfacer para ese término R sub n, que contiene pues todos los términos de esta serie a partir de n más 1, ¿no? Bien. Eh, Luego, otro hecho importante que hay que tener en cuenta es que hay que notar que este otro pedazo de la expresión en serie, se puede escribir como una fracción, ¿ok? Es decir, eso es un número racional, ¿vale? Porque pues al final de cuentas es la suma de números racionales, una suma finita de números racionales, y pues eso me va a dar finalmente un número racional, ¿no? Entonces esto se puede escribir
como P entre Q para P y Q enteros, ¿no? Y además puedo asegurar que Q es menor o igual que n factorial. ¿Eso por qué va a ser? Pues simplemente porque todos los denominadores anteriores van a ser factores de n factorial. Y pues recordarán de cómo se suman las fracciones. Buscamos casi siempre el mínimo común múltiplo de todos los denominadores para poder hacer nuestra suma y que quede todo bonito. Y pues en particular en este caso vamos a poder asegurar que el denominador siempre va a ser menor o igual que n factorial. ¿Ok? Bien. Ahora, también notemos que por esa, o sea, por esta condición que estábamos escribiendo acá arriba, n factorial por Rn no es entero. ¿Ok? Y eso es simplemente porque si 0 es menor que Rn sub n, que es menor que 3 entre n más 1 factorial, esto va a implicar que n factorial por R sub n es menor que 3 por n factorial entre n más 1 factorial. Pero noten que pues n más 1 factorial es n más 1 por n factorial. Entonces el n factorial que aparece aquí en el numerador se va a cancelar con ese otro n factorial. Y pues esto es igual a 3 entre n más 1, ¿no? Y como habíamos, más bien vamos a escoger n que sea mayor que 3, pues esto de aquí va a ser un número menor que 1. Y como esto a su vez es mayor que 0, o sea, tenemos que n factorial por Rn es un número que está entre 0 y 1, pues no puede ser un entero, ¿no? Entonces n factorial por Rn no es un número entero, ¿ok? Bien, entonces, A ver otra vez ahí. sí, bien, voy a volver a escribir todo para que quede claro. Entonces, a ver, tenemos que 0 es menor que Rn y esto a su vez es menor que 3 entre n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces puedo multiplicar todo por n factorial y de la izquierda me va a seguir quedando 0, que es menor que n factorial por Rn, que es menor que 3 por n factorial entre n más 1 factorial. ¿Ok? Como n factorial es positivo, pues se conservan las desigualdades. Y luego noten que esto es igual a 3 por n factorial entre n más 1 por n factorial. ¿Ok? Porque recuerden que el factorial es multiplicar todos los números hasta, o sea, todos los enteros hasta el número del cual está sacando el factorial. ¿Ok? Entonces, pues en particular, n más 1 factorial es multiplicar n más 1 por todos los anteriores, que precisamente es n factorial. Entonces, pues este n factorial con este n factorial van a dar un 1, y entonces esto me va a quedar como 3 entre n más 1. ¿Ok? Entonces, si tomamos n mayor que 3, o incluso mayor o igual que 3, entonces vamos a tener que 0 va a ser menor que n factorial por Rn y va a ser menor que 3 entre n más 1. ¿Ok? Y como n es mayor que 3, entonces esto de aquí va a ser menor que 1. ¿Ok? Porque si yo tomo el cociente de algo pequeño, bueno, de algo entre algo más grande, pues eso siempre me da menor que 1. Y pues entonces yo tengo que n factorial por Rn es menor que 1 y a la vez es mayor que 0. Y pues entonces no puede ser un número entero, porque para ser entero tendría que ser, o en este caso, entre ser 0, 0 o 1. Pero pues no puede ser ni 0 ni 1.
y solo está contenido en ese intervalo, ¿no? Entonces, n factorial por Rn no puede ser un número entero. ¿Ok? Ah, ok, sí, ya entendí. Oh, ok. Bien, entonces. Bien, entonces hay que tener estos hechos claros. Entonces, de entrada, para la demostración, hay que recordar que esta expresión de aquí es una fracción, se puede poner como una fracción. Luego, que este término de aquí, n factorial por Rn, no es un número entero. ¿Ok? Eh, bien, y ahorita vamos a ver de dónde sale o para qué nos va a servir todo esto. Bien, entonces, vamos a ver ahora sí la idea de la demostración. Ok, entonces, de estos dos hechos, precisamente, tanto que esto de aquí es una fracción como que esto no es un entero, y además del hecho de que Rn es bastante pequeño comparado con 3 entre n más 1 factorial. O sea, noten que este número, 3 entre n más 1 factorial, es un número muy pequeño, porque n más 1, pues en teoría nos gustaría que fuera grande, ¿no? En particular, para 4, por ejemplo, n factorial o n más 1 factorial, que sería 5 factorial, pues ya nos da algo del orden de 120, ¿no? Más o menos. Por ahí así. Eh, o, o algo así. Pido que n sea más grande que 3 para, pues precisamente para que esto sí sea mayor, bueno, perdón, menor que 1, ¿no? Entonces aquí, pues a lo menos este n puede ser 4, entonces pues esto ya es a lo menos un 5. De hecho podría pedir mayor que 2, pero 3 para estar seguros. Ya, entonces con eso puedo asegurar que esto es menor que 1. ¿Ok? Nada más por eso pedimos. Bien, entonces de estas dos condiciones de acá atrás, lo que yo puedo ver es que el número e se puede aproximar particularmente bien por sumas de racionales o por un número racional, ¿no? Entonces e se puede aproximar particularmente bien por racionales. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, aquí lo que queremos decir es que el valor que va a tomar e se va a aproximar muy bien tomando simplemente estos primeros términos, ¿no? Estas primeras fracciones. Y de hecho se va a aproximar también que el error va a ser menor que esta cantidad de aquí. ¿Ok? Eh, sí, 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 ¿no? Y, pues precisamente justo esta va a ser la diferencia entre la fracción que yo encuentre tomando esta primera parte de la serie y el valor real de, ¿no? Entonces, si esta diferencia o este término es muy pequeño, pues la diferencia entre un número racional, el número racional que estoy aproximando y e, va a ser tan pequeña como este término, ¿no? Entonces, el número e se puede aproximar muy bien por números racionales. Aunque en general, pues cualquier número lo podemos aproximar por racionales, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrar un racional lo suficientemente cerca de cualquier número que queramos, ¿no? Eh, y pues esto lo podemos escribir para darnos una idea. Entonces, cualquier número x se puede aproximar por racionales, ¿no? Y esto pues precisamente viene del hecho de que los racionales van a ser densos en los reales, ¿no? Eh, o sea, esto es decir, si tomamos una epsilon mayor que cero, entonces va a existir algún racional, eh, tal que la distancia entre el número x que queremos aproximar y el racional
sea menor que epsilon. Sin embargo, algo que, o sea, el hecho relevante aquí es que puede ser que se necesite que el denominador de R sea muy grande para poder aproximar lo suficiente a ese número X por un racional. ¿Ok? Entonces puede ocurrir que el denominador de R sea muy grande. Y de hecho puede ser tan grande como 1 entre epsilon. ¿Ok? Donde noten que pues si epsilon es un número muy pequeño, entonces este denominador, 1 entre epsilon, pues va a hacerse muy grande. Bien, entonces, pues justo de este hecho es que es un número diferente a cualquier otro número, ¿no? Bueno, y pi. Y es que no es necesario un denominador tan grande para poder aproximar el valor de, ¿no? Entonces, para el número no ocurre. Eh, y esto es entonces que existe una fracción P entre Q que va a diferir de menos de 3 entre n más 1 factorial, ¿no? Que es precisamente lo que decíamos acá arriba. Justo este factor R sub n es menor que 3 entre n más 1 factorial. Y pues por ende, cuando yo aproxime a con el racional que me resulta de tomar esta suma, pues voy a ver que esos dos van a diferir en una cantidad menor que 3 entre n más 1 factorial. ¿Ok? Y pues precisamente el denominador de esto es a lo más n factorial, ¿no? Entonces, cuyo denominador es a lo más n factorial. ¿Ok? Entonces, la idea central de nuevo es que este número se puede aproximar muy bien por números racionales. De hecho, también que la diferencia es menor que este factor. Eh, y pues justo la idea de la demostración va a ser usar este hecho. Y no solo eso, sino además usar una extensión de esta misma idea, ¿no? Entonces, eh, para demostrar que que E es trascendente, hacemos una extensión de este hecho. Esta idea. Es decir, no solo E, sino cualquier número finito de potencias de E, o sea, E cuadrada, E al cubo, así hasta E a la N, se pueden aproximar
simultáneamente y particularmente bien por racionales. ¿Ok? Entonces, la idea central de la demostración o la parte importante de la demostración va a radicar en este hecho. Que cualquier número finito de potencias del número e se puede aproximar y todas ellas se pueden aproximar al mismo tiempo y de forma muy precisa, por así decirlo, por números racionales. Y eso de particularmente bien, o que se puede aproximar particularmente bien, se refiere justo al hecho de que la diferencia entre el número racional con el que aproximamos y el valor real de esa exponencial a algo, pues esa diferencia va a ser muy pequeña. ¿Ok? Y pues justo de ese hecho nos vamos a agarrar para demostrar que E no es trascendente. ¿Ok? Entonces, justo la idea, ahora sí, después de haber explicado todas estas bases, eh, parte del hecho, o más bien para demostrar que E es trascendente, vamos a partir suponiendo que E es algebraico. Va a ser como una especie de contradicción. Entonces, para la demostración, partimos suponiendo que E es algebraico. Es decir, que podemos escribir a E, bueno, no más bien, que E va a satisfacer esta ecuación de aquí. Van a existir cierto conjunto de enteros, unos ciertos enteros, es que se va a satisfacer esto. Y a cero va a ser distinto a cero. ¿Ok? Esto va a ocurrir para algunos enteros a n a 0 hasta a n. ¿Ok? Entonces, así va a empezar la demostración. Y pues justo vamos a buscar obtener una contradicción. Y para obtener la contradicción, vamos a encontrar ciertos enteros que llamaremos M1, si está Mn, y ciertos números pequeños, 1 y así hasta epsilon n, tales que se va a cumplir que cada potencia de E la podemos aproximar por cantidades de esta forma. Así también en cuadrada, es igual a M2 más epsilon 2 M, y así hasta E a la N, que va a ser igual a esta cantidad de aquí. ¿Ok? Entonces, justo, o sea, esta suposición o esta idea de aquí es precisamente que yo puedo escribir a la función exponencial como un número racional más un número muy pequeño que es el error que veíamos acá arriba, ¿no? Para el caso particular de la exponencial elevada a ninguna potencia o la potencia 1, pues ya veíamos que ese factor iba a ser menor que esto, ¿no? Entonces, pues algo así queremos encontrar para todas las potencias
del número e. ¿Ok? Y pues ya se imaginarán que la, la parte truculenta de esta demostración es precisamente cómo encontramos o cómo determinamos a estas constantes que van a aparecer en, en la demostración, ¿no? Que van a ser importantes o la parte central de la demostración. ¿Ok? Entonces justo el qué tan pequeños van a ser las epsilon va a depender o más bien se va a ver al sustituir estas expresiones en asterisco. ¿Sí? Entonces, noten que pues, estas de aquí las podemos meter acá, en donde se aparecen las potencias de E. Y pues precisamente cuando sustituyamos esos valores, vamos a encontrar qué tan pequeñas tienen que ser las epsilon para poder llegar a la contradicción. ¿Ok? Porque noten que al hacer la sustitución y multiplicando por m, aquí multiplicamos por m, nos va a quedar, o sea, asterisco se va a transformar en esta expresión de aquí. A0 por m más A1 m1, y así hasta AN n, más epsilon A1 más, así hasta epsilon n a. Y esto pues va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí noten que lo único que se hace es aquí en asterisco sustituir estas expresiones que dimos para las exponenciales con ciertas potencias y pues finalmente multiplicar por esta m que aparece aquí, ¿no? Para que ya no me quede ninguna m en el denominador y solo aparezca la m aquí multiplicando a 0. ¿Ok? Eh, y entonces, pues por un lado vamos a tener que el primer término, o sea, este de aquí, es un número entero. Y en particular vamos a elegir las MK, también la M sin subíndice, tal que ese término no sea nulo. Es decir, que sea mayor o menor que 0, pero que no sea 0. Y entonces, esa es otra condición importante que hay que tener sobre las M a la hora de definirlas. Y es que esta suma no sea 0. ¿Ok? Eh, y la otra parte importante es que vamos a, vamos a encontrar de alguna manera que ya en la demostración se ve cómo, pero de alguna manera ahorita piensen en eso, que de alguna manera, siguiendo algunos pasos, vamos a encontrar las epsilon, tales que se cumpla que el segundo término en valor absoluto, el segundo término entre corchetes, sea menor que un medio. ¿Sí? Es decir, vamos a elegir estas epsilon lo suficientemente pequeñas para que a la hora de tomar esta suma, el valor absoluto me quede menor que un medio. ¿Ok? Y pues estos dos hechos, precisamente que este sea un entero no nulo y que esto sea menor que un medio, es lo que nos va a llevar a la contradicción. Y pues precisamente la contradicción es que la suma de entero no nulo y un número con valor absoluto menor que un medio
no puede ser cero. Nunca. ¿Ok? Entonces, pues, o sea, justo noten que el caso como límite o el caso que más podría acercarse a que eso sí de cero es que este de aquí, este primer término, sea uno o menos uno. Pero como le estoy sumando algo cuyo valor absoluto es un medio, entonces a lo más se puede acercar a un medio de cero, pero pues, nunca va a llegar a ser cero. ¿Ok? Y pues por tanto, si este es un entero más grande o más pequeño que menos uno, o sea, más grande que uno o menor que menos uno, pues mucho menos va a ocurrir que cuando le sumemos algo con valor absoluto un medio, se acerque a cero, o sea cero más bien, que sea igual a cero. ¿Ok? Y pues ahí entonces va a salir nuestra contradicción porque habíamos supuesto que eso iba a ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, les digo, esta idea de la demostración es un poco, no es del todo precisa, es un poco vaga, pero la idea fundamental, la idea importante de la demostración es que podemos aproximar a la exponencial con fracciones. También a las potencias de la exponencial las podemos aproximar con fracciones. Y a partir de ese hecho, vamos a llegar a una contradicción partiendo del supuesto de que la exponencial si era un número algebraico. Bueno, más bien, el número si era un número algebraico. ¿Ok? Y pues para llegar a la contradicción hay que tomar o elegir valores apropiados de m y epsilon, tales que nos lleven a la contradicción que buscamos, ¿no? Si quieren checar la demostración a detalle y todos los pasos, pueden revisarla en el Spivak. Ahí aparece la demostración de que es trascendente. Y seguramente también aparezca en muchos otros lados, ¿no? Pero bueno, ahí en el Spivak les aseguro que sí está. Pero si lo encuentran en otro libro, pues también la pueden seguir sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de la idea de la demostración? Está bien, está bien. Bien, entonces. Bien, entonces, por la clase de hoy, eso sería todo, para no empezar un tema nuevo y que se quede a medias, porque el próximo jueves, pues saben que hay asesoría para el examen y el viernes hay examen, ¿no? Entonces, si empieza un tema ahorita, nuestra siguiente clase para verlo sería hasta el próximo jueves. Pues a lo mejor se les olvidan algunas cosas, entonces prefiero dejarlo para el próximo jueves y empezar el nuevo tema ese día. Adelante, Sebastián. Ok, creo que no tenía ninguna duda. Ah, o si estás hablando no te escucho. Si quieres escribe tu duda en el chat y ahí te la contesto.